El terremoto interno de Libre después de las elecciones generales deja la primera víctima en la administración de Xiomara Castro. El Pleno de Consejeros del CNE se reúne de emergencia con empresa ASD por constantes interrupciones en el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. 3 días después de las elecciones generales, Salvador Nasralla mantiene una ajustada ventaja sobre Nasri Adfura con el 80.16% de las actas escrutadas. Rixi Moncada cuestiona silencio de OEA frente a injerencia de Trump. María Elvira Salazar felicita a las Fuerzas Armadas por apegarse a la Constitución durante las elecciones generales. Jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, anuncia que reconocerán resultados electorales solo con el 100% de las actas originales. Ante el conato de saqueo registrado en San Pedro Sula, el CONADE pide mantener calma a la población y evitar cualquier acto de violencia. Una nueva masacre deja 3 muertos en Victoria Lloro. Las autoridades investigan si el caso está vinculado al robo de ganado. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 3 de diciembre. ¿Cómo hemos preparado hoy el guión de TN5? El guión de TN5 lo hemos preparado hoy con la noticia que para nosotros es más importante porque es la que está generando expectativas entre la población. Los resultados del Consejo Nacional Electoral. Así es. Llega nuestra productora de noticias, Raquelita Lazo, hace como unos 45 minutos. Don Rena me dice, ¿cómo me trata ella? Mira lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Le digo. Destituyeron a Daniel Esponda como secretario de Educación. ¿Cómo es eso? Le digo, a esta altura Daniel Esponda ya no es ministro de Educación. Le digo, por favor, explícame qué está pasando. Mire que ocurrió esto, dice, Daniel Esponda escribió esto, luego reaccionó su esposa, que es liberal, diputada liberal, que se ha reelecto, y luego Xiomara escribió esto. Sentate, le digo, explícame qué está pasando. No, vamos entonces a priorizar lo inmediato, le digo. Vamos a dejar ese asunto de esa transmisión de resultados electorales preliminares que genera mucha incertidumbre entre los hondureños y vamos con lo inmediato, porque es una característica del periodismo, lo inmediato. Lo inmediato. Entonces vamos a irnos con lo inmediato, como la noticia del día. Bueno, muy bien, porque yo delineo algo, pero luego se me olvida. No, la noticia del día va a ser siempre lo de la transmisión de resultados electorales preliminares, que ya no es TREP. Si Ana Paola dijo que el TREP ya cumplió su misión, ahora es el flujo de información que se interrumpe. Correcto, así es. No, vamos con esto. La noticia del día parece contradictorio, pero así lo teníamos en el guión y lo vamos a dejar así. Pero lo inmediato es esto. Ok, ¿por qué han destituido a Daniel Esponda como ministro de Educación? Vamos a ver cómo surgieron las cosas. Daniel Esponda escribió en redes sociales lo siguiente, lo que Cristina en este momento va a leer. El secretario de Educación dice, datos para la historia en Gracias a Dios. En su cuenta de ex, este departamento es rico en naturaleza y cultura, siempre ha sufrido un abandono histórico, la falta de vías de comunicación e inversión en los derechos fundamentales. Sus condiciones geográficas y logísticas hacen que las campañas electorales sean extremadamente difíciles y costosas. Por décadas, ningún diputado había logrado reelegirse de manera consecutiva. Hoy la diputada Erika Urtecho marca su hito, un hito. Ok, la esposa del ministro de Educación en el gobierno de Libre es liberal. Es liberal, así es. Y Esponda la felicita y dice que ha marcado un hito porque se ha reelecto, ¿no? Así es. Léeme ese párrafo otra vez.
Dice Esponda en su cuenta de X, sus condiciones geográficas y logísticas hacen que las campañas electorales sean extremadamente difíciles y costosas. Por décadas ningún diputado había logrado reelegirse de manera consecutiva. Hoy la diputada Erika Urtecho marca un hito. Su liderazgo auténtico demostró que la integridad supera las campañas de mentiras y el dinero. Logró la reelección y alcanzó una cifra histórica de más de 16,000 votos, superando a sus competidores por más del doble. Me siento inmensamente orgulloso de mi esposa. Te amo, Erika. Tu entrega por nuestra gente y por la Mosquitia es innegable. Cosas buenas vienen para el pueblo misquito. Y él escribe una expresión, ¿verdad?, en lenguaje misquito y sube esta fotografía que vemos en pantalla de su esposa, que se ha reelecto por el Partido Liberal, Erika Urtecho, y el secretario de Educación, Daniel Esponda, en su cuenta de X publicó de Libre, ministro de Educación por el Partido Libre. Bueno, estamos narrando cronológicamente lo que ha pasado. Sí. ¿Qué pasó luego? ¿Qué pasó luego? ¿Qué pasó luego? Y hace unos minutos la presidenta Xiomara Castro ha escrito en su cuenta de X: he ordenado se le comunique al viceministro Jaime Rodríguez que debe asumir la Secretaría de Educación como ministro por ley, y estoy notificando al ministro Daniel Esponda mi agradecimiento por su trabajo y dedicación hasta este día 3 de diciembre. Y le pregunto a mi productora, la productora de TN5, ¿todo esto es real? ¿No son cuentas falsas? Ella me dijo, no, me dice. Estas son mensajes reales, me dice. Pero léeme eso, por favor. Sí, otra vez. La presidenta Castro, sí, hace algunos minutos, ha escrito en su cuenta de X: he ordenado se le comunique al viceministro Jaime Rodríguez que debe asumir la Secretaría de Educación como ministro por ley, y estoy notificando al ministro Daniel Esponda mi agradecimiento por su trabajo y dedicación hasta este día 3 de diciembre. Pero la narrativa en orden cronológico tiene otras reacciones. La esposa diputada liberal, Erika Urtecho, que según las proyecciones se va a reelegir como diputada por el Departamento de Gracias a Dios, le respondió de esta manera a su esposo, el ministro de Educación de Libre. Gracias, amor, tus palabras. Te amo, y aunque caminamos en partidos distintos, el respeto, el amor y los valores que compartimos están por encima de cualquier color político. Eso nunca nos ha separado, al contrario, nos ha hecho más fuertes. Este logro lo recibo con humildad y gratitud, primero a Dios, mi familia y a todo mi pueblo por confiar en mí. Ahora, volvamos al mensaje de la presidenta Castro. Volvamos al mensaje de la presidenta Castro. He ordenado se le comunique al viceministro Jaime Rodríguez que debe asumir la Secretaría de Educación como ministro por ley. Y estoy notificando al ministro Daniel Esponda mi agradecimiento por su trabajo y dedicación hasta este día, miércoles 3 de diciembre. Tú tienes dos maneras de interpretar esto. O porque a esta altura, cuando está por finalizar el gobierno de Xiomara Castro, no le convenció el trabajo de Daniel Esponda como secretario de Educación, o como una represalia por la felicitación a su esposa por haberse reelecto. Pero me dice la productora en este momento, hay otras reacciones, hay otras reacciones. ¿La reacción que viene de quién es? Vamos a ver. El presidente del Partido Liberal, Roberto Contreras. ¿Qué está diciendo Roberto Contreras? Quiero felicitar al exministro de Educación, Daniel Esponda, por su gran labor al frente del Ministerio de Educación, del cual ahora ya no es parte. Como presidente del Consejo Central del Partido Liberal, abro las puertas de esta noble institución para darle la bienvenida a nuestras filas liberales, y es de su interés ser parte de nuestro gran Partido Liberal. Pero yo todavía no termino de digerir esto. ¿Qué parte del mensaje de amor de Esponda a su esposa, qué parte
¿qué parte del mensaje del ministro de Educación del actual gobierno de Libre, Daniel Esponda, generó, si es que por eso fue que se le ha cesado en el cargo, la reacción del gobierno para que lo hayan destituido? O porque hace 2 días el secretario de Educación reconoció la derrota en su cuenta de X al manifestar que en la democracia también se aprende de la derrota. Léeme el texto porque yo quiero interpretar qué ha motivado que hoy haya sido destituido Esponda como ministro de Educación. Léeme el texto del que me estás hablando, que me parece que es oportuno y periodísticamente necesario decirlo, que escribió Esponda. Él escribió hace 2 días, en la democracia también se aprende de la derrota. Mi agradecimiento a todo el equipo de la Secretaría de Educación por su trabajo y profesionalismo. Cada avance en la educación de Honduras es gracias a su entrega. Les pido que mantengamos la buena letra estos 57 días. Cerremos con responsabilidad y aseguremos el próximo 27 de enero una transición ordenada. Actuemos, dice, con el profesionalismo que nos ha caracterizado. Perdimos una elección, pero no nuestra causa. La educación sigue siendo nuestra misión. Sí, pero Octavio Pineda también fue autocrítico y dijo, hemos perdido. Hemos perdido, sí. Y así algunos otros funcionarios. Y la presidenta no ha reaccionado de esa manera. Por eso creo que la destitución obedece al mensaje de amor que hoy le envió Esponda a su esposa, la diputada liberal Erika Urtecho. Volvamos a ese mensaje original de hoy del ministro de Educación, que por cierto estará aquí en exclusiva en TN5 en los próximos minutos. Volvemos a leer el mensaje del secretario de Educación, Daniel Esponda. Datos para la historia en Gracias a Dios. Este departamento es rico en naturaleza y cultura, siempre ha sufrido un abandono histórico, la falta de vías de comunicación e inversión en los derechos fundamentales, sus condiciones geográficas y logísticas hacen que las campañas electorales sean extremadamente difíciles y costosas. Por décadas, ningún diputado había logrado reelegirse de manera consecutiva. Hoy la diputada Erika Urtecho marca un hito. Su liderazgo auténtico demostró que la integridad supera las campañas de mentiras y el dinero. Logró la reelección y alcanzó... yo creo que ahí está el problemita. Ahí está el problemita. Léeme ese último párrafo. Su liderazgo auténtico demostró que la integridad supera las campañas de mentiras y el dinero. Ok. Logró la reelección y alcanzó una cifra histórica de más de 16,000 votos. Ok. Déjame, permítame, productora, por favor. Permítame. Sí, no me meta más elementos porque me está... No, permítame. Es que también quiero diferenciar que este no es el hilo de Miguel Caballero, Ley 25. Quiero diferenciarlo, que este es el noticiero. Claro. Que ya pareciera que estamos como el hilo, ¿eh? Bueno, hay reacciones. Y lo digo de la manera más linda y profesional, respetando el programa de Miguel Caballero aquí por nuestra corporación Televicentro. ¿Cuántas reacciones? Ahí dejémoslo. Hagamos una pausa. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial y después vamos a seguir con esto. Este miércoles el sistema... Solo permítame. Tengo que decir esto, ¿no? Sí. Tengo que decir esto. Esto no es sesgo. En cualquier país del mundo con libertades, esta noticia del ministro de Educación del gobierno con el partido que ha perdido la elección, destituido después del proceso electoral, por un mensaje que le envía a su esposa, que es de un partido de oposición, felicitándola por haber obtenido la reelección, en cualquier país del mundo, con cultura democrática occidental, esto es noticia. La inmediatez es noticia. Sí. Esto no es sesgo, esto es noticia, porque hay interés público, Por eso es que hemos primado esta noticia. No es por ningún sesgo, es porque es algo atípico en las democracias occidentales. Y la de Honduras es una democracia occidental atípica e inédita porque hoy, después del proceso electoral,
Un ministro del gobierno en el partido que pierde la elección es destituido por una expresión de amor hacia su esposa, aunque hay una autocrítica en el mensaje de Esponda, que ya lo vamos a tener aquí en Telenoticias. Esponda no está en el país, está fuera del país, y por eso ha costado conectar con Esponda. Ya lo vamos a tener. Simplemente por eso hemos comenzado hoy con esta noticia. Ahora, vamos con lo otro que antes de lo de la destitución de Esponda, ha representado y sigue representando la gran expectativa de los hondureños, lo que está pasando en el proceso electoral del país. Este miércoles el sistema TREP cayó por 2 horas, aumentando la incertidumbre en la población y en los candidatos presidenciales que esperan confirmar si ganaron o perdieron. La primera caída ocurrió cerca de la 1 de la tarde y provocó retrasos en el conteo. El servicio volvió a las 4 de la tarde con actualizaciones cada 2 minutos, pero desde entonces las interrupciones han sido constantes, elevando la tensión mientras el país aguarda más resultados confiables. La noticia del día es presentada por Claro. Esta Navidad el regalo está claro. Contrata tu plan postpago con smartphone incluido y mucho más. La consejera del CNE, Cosel López, fue la primera en denunciar la caída del sistema para divulgar los resultados de las elecciones en un mensaje de X, en el cual indicó que es inexcusable que nuevamente se detenga la divulgación por acciones de mantenimiento en el sistema sin notificar al Pleno, en horas cruciales para el conteo de votos y publicidad de las actas, afectando también las salas de divulgación que se implementaron para mitigar los efectos del deficiente funcionamiento del servicio que presta la empresa. Dejo constancia pública de mi inconformidad con el proceder de la empresa y nuevamente con el funcionamiento de los sistemas del procesamiento y de divulgación de actas, que incumplen con las condiciones de la contratación, pero sobre todo con el pueblo hondureño, aseguró López. Tras la caída del sistema que se registró a eso de la 1 de la tarde, el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, cuestionó a la empresa ASD y le pidió que no juegue con la democracia de Honduras. Esta empresa realmente hay que llamarle la atención, y no solo llamarle la atención, están cometiendo un delito grave contra la democracia. No pueden jugar con el pueblo hondureño, no pueden jugar con esta elección. Hay incertidumbre en la gente, hay preocupaciones, hay gente que está esperando a ver qué es lo que va a pasar, y yo le digo a esa gente, calma, que termine la divulgación. Cuando esté el 100%, sobre todo a los nacionalistas le digo, va a quedar demostrado que Tito Afur es el presidente electo. Posteriormente el sistema volvió a las 2 de la tarde y desde esa hora ha tenido interrupciones constantes, hecho que el candidato presidencial liberal Salvador Narrala lamentó y aseguró que la ventaja que lleva aumentará cuando se reanude la divulgación, porque hacen falta más actas del departamento de Cortés, donde ganó con una amplia ventaja. Hay 407 que son de Cortés, donde yo gané 3-1 con respecto al candidato del Partido Nacional. Y solamente hay 210 de Francisco Bonazán, donde el triunfo del Partido Nacional fue muy estrecho. Los demás departamentos tienen poca carga electoral con respecto a Cortés, que es el departamento que tiene más carga. Así que vamos a tener que esperar a ver cuándo se produce el distanciamiento ya en los datos que están metidos. Ante esta situación, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, convocó mediante un mensaje de X a una reunión de emergencia con el Pleno y a la empresa Grupo SD para discutir el tema, ya que aseguró que la empresa realizó el mantenimiento sin consultas previas al Pleno. José Andino, Telenoticias. Ok, ha terminado hace unos minutos una reunión en esta empresa encargada del TREP y el Consejo Electoral. Pero antes déjenme mostrarle cómo están los datos en el nivel electivo presidencial. A esta hora, ¿cómo están los datos en el nivel electivo presidencial? Cristina. El presidenciable Salvador César Narrala por el Partido Liberal lleva 1.034.084 votos, que representan el 40.22%. Nasri Adfura del Partido Nacional, 1.020.836 votos, que representa 39.71%. Son como 14.000 votos de diferencia, sí, ¿verdad? Sí. Son como 14.000 votos de diferencia. Es que esta es una elección atípica en Honduras, inédita, con tanta estrechez entre uno y otro. Bueno, pero ¿qué decisión han tomado después de la reunión de la empresa responsable de la transmisión de resultados electorales preliminares
y el flujo de información que viene y el Consejo Electoral. José Andino. Buenas noches, licenciado. Es un gusto saludarle desde la sala de divulgación del Consejo Nacional Electoral. La reunión duró al menos 2 horas entre el Pleno de Consejeros del CNE, los representantes de esta empresa, Grupo ASD, la encargada de este tema de la divulgación, para discutir este tema de las interrupciones que ocurrió hoy en la divulgación, en el sistema. De acuerdo a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la doctora Ana Paola Hall, lo que nos pudo informar es que la reunión fue positiva y que mañana van a continuar. Y que de acuerdo a Hall, por ahora dice, estamos trabajando para lograr consolidar el resultado presidencial limpio y pronto, y como prioridad es el nivel electivo. Esta es la información que me ha logrado pasar la doctora Ana Paola Hall en estos momentos y que estaremos esperando otro dato que me va a compartir más adelante hasta que lo tenga más concreto la doctora Ana Paola Hall, que han decidido no hablar el día de hoy, sino que hasta el día de mañana cuando continúen esta reunión con la empresa, pero ha garantizado que va a ser los resultados limpios que van a transmitir, licenciado. Correcto, porque el problema es la interrupción de ese flujo de resultados. Ese es el problema, la interrupción del flujo de resultados que conocemos el pueblo hondureño y los medios de comunicación. Y eso genera elucubraciones y sospechas. El problema es de la empresa que dice que le está dando mantenimiento al servicio, pero eso genera suspicacia. Eso genera suspicacia. Ya vamos a tener más elementos sobre eso. Vamos con lo que nos ha motivado a comenzar el noticiero, con la noticia del exsecretario de Educación. ¿Por qué digo exsecretario de Educación? Por esto que ha escrito la presidenta de la República, Xiomara Castro, que lo ponemos en pantalla. He ordenado se le comunique al viceministro Jaime Rodríguez que debe asumir la Secretaría de Educación como ministro por ley, y estoy notificando al ministro Daniel Esponda mi agradecimiento por su trabajo y dedicación hasta este día, miércoles 3 de diciembre. Daniel Esponda está en Bruselas, Bélgica, representando a Honduras. ¿Por qué está en Bruselas, Bélgica? Primero, disculpe, ministro, porque le fueron a tocar la puerta del hotel y usted pensó que algo trágico había ocurrido en su familia. Sí. Él es representante de América y el Caribe en el directorio de la Alianza Mundial de Educación, y prácticamente en este momento se está dando cuenta de que hoy la presidenta lo ha sustituido y le ha dado las gracias por todo el desempeño como ministro de Educación. Primero, le renuevo mis disculpas porque usted pensó que había una tragedia en su familia, pero no, es por esta noticia política que nos ha sorprendido a todos unos días después de las elecciones, que lo sustituyen del cargo. Sus primeras valoraciones. Sí, buenas noches en Honduras. Acá es la madrugada, recién son las 4:30 de la mañana. Desde luego que me tomó por sorpresa, ¿no? Estaba descansando, el cambio de horario no es fácil manejarlo. Los ministros de Educación de América y el Caribe, Renato, hace 2 años me hicieron el honor de elegirme como representante de América Latina y en el Caribe en el directorio de la Alianza Mundial por la Educación. Es el organismo educativo más importante que tiene el mundo. Es un alto honor para mí haber ostentado este cargo, porque ahora con la destitución ya no puedo seguir siendo el representante de mis compañeros ministros de América. Por cierto, el año pasado en este espacio logramos una donación de $12 millones para el país, gracias a las buenas prácticas que estamos teniendo en educación inicial y en algunas otras cosas. Bueno, después de que me despertaron y me dijeron que mi mamá estaba a salvo y mi esposa también, ¿verdad? Que son mi familia, es lo más importante que tengo en la vida. Eso ha sido inculcado en mi familia por mi abuela, etcétera, ¿no? Me di cuenta de que la presidenta había tomado la decisión de destituirme. Yo le agradezco infinitamente a la presidenta Xiomara Castro y al presidente Manuel Zelaya Rosales por la confianza que tuvieron en mí. Fue una transición complicada, digamos, ¿verdad? De venir de la pandemia y yo ser dirigente maestral y pasar a ser ministro de Educación. Pero bueno, le hemos cumplido a la patria, hemos tenido logros importantes en el sistema educativo, ¿verdad? Con la declaratoria del país del analfabetismo, la reconstrucción de escuelas, la buena gobernanza que hemos tenido en el sistema. Cerramos este 4º año sin una tan sola huelga.
devolverle la autoridad a los profesores con la reforma que hicimos en el tema curricular y en el tema de la evaluación de los estudiantes. Y bueno, entre algunos muchos otros logros, ¿verdad? Que para mí son muy significativos. Salimos con la frente en alto, con la satisfacción de haberle cumplido a la patria, de ser un nieto de una abuelita extraordinaria que no sabía leer y escribir, que la educación que nos dieron tanto mi abuela como mi mamá permita que yo haya ostentado este cargo. Sin duda es un claro ejemplo que la educación es la única alternativa para tener movilidad social y alcanzar éxito personal, ¿verdad? Y poder servir a la patria. Por otro lado, aprovecho, porque no he podido hablar con mis equipos, aprovecho estos potentes canales de TN5, le hago un llamado a todos mis compañeros del ministerio, a mis compañeras del ministerio que me han apoyado de manera valiente y decidida en estos 4 años, porque ha sido una dura batalla, que se pongan al servicio del compañero Jaime Rodríguez. Tenemos que hacer una transición ordenada. No quiero que ningún compañero ni ninguna compañera de mi equipo se vaya a poner a pelear. Los niños no merecen eso. Los niños y las niñas del país lo que merecen es que los equipos de trabajo y todos terminemos con altura, que hagamos la transición. Y bueno, lo reitero, lo dije en un programa Al Banquillo con Chendo, mi compromiso es con la educación del país y lo digo aquí públicamente una vez más. Al próximo ministro de Educación, no importa de qué partido sea, hay que apoyarlo. Las escuelas no pueden convertirse en campo de batalla de los problemas políticos de los adultos y debemos de cuidar a nuestros niños. Y pienso que lo más importante, Renato, que me queda de aprendizaje en estos 4 años, es que el único bien público que tiene el pueblo hondureño es la educación. Y no debemos de tener políticas de gobierno, debemos de tener políticas de Estado. Así que yo invito a la ciudadanía, a la empresa privada que me apoyó significativamente en estos 4 años, que apoyemos al próximo ministro de Educación, que luchemos porque tenga éxito, porque si él tiene éxito o ella tiene éxito, van a ser los niños los que van a tener éxito. Ya el año escolar terminó, gracias a Dios, con éxito la semana pasada, así que, bueno, con la satisfacción de haber hecho las cosas bien y desde luego que cometí algunos errores como todo ser humano, pero estoy muy contento con el trabajo que hemos hecho y bueno, también agradezco yo infinitamente esta oportunidad que me dio la presidenta Castro, porque si no hubiese sido por este gobierno no hubiese conocido a la mujer más maravillosa que conozco en el planeta, que es mi esposa Erika Urtecho, que la amo y que para mí, mis hermanos, mi mamá, mi esposa y la hermosa familia que me ha regalado mi esposa, porque hoy sus hermanos para mí son sus hermanos, su papá para mí es como mi papá, agradecerles y bueno, hay que seguir adelante. Okay. Que ya estamos entrando a la respuesta que está esperando el pueblo de Honduras. Ya estamos entrando a la respuesta que está esperando el pueblo de Honduras. Vamos a ver, ¿qué motivaciones ha tenido la presidenta Castro para destituirte a esta altura, 2, 3 días después del proceso electoral? Vamos a ver, voy a poner de nuevo el mensaje de la presidenta Castro. No, vamos a ver, no, es el mensaje que tú le dirigiste a tu esposa, a Erika Urtecho. Hay un parrafito que en TN5 creemos es lo que ha motivado a la presidenta a destituirte. Vamos a ver si lo logro identificar, Cristina, ayúdame, ya lo había dicho yo. Sí, donde él está pues exaltando, ¿verdad?, la reelección de su esposa y manifiesta en este párrafo: ningún diputado había logrado reelegirse de manera consecutiva. Hoy la diputada Erika Urtecho marca un hito. Su liderazgo auténtico demostró que la integridad supera las campañas de mentiras y el dinero. Ok, a mí me parece que aquí está tu pecado, no sé, yo solo elucubro. Aquí está tu pecado, pero alguna causa para tu destitución a esta altura debe haber. ¿Dónde está la causa de tu destitución a esta altura? Mira, Renato, en realidad el presidente de la República tiene la prerrogativa de no, eso lo sabemos, Daniel, eso lo sabemos. Sí. Bueno, mire, en realidad creo que lo que yo he publicado no tiene absolutamente nada de malo, es decir, no se puede tapar el sol con un dedo. El departamento, gracias a Dios, y lo digo como historiador, que eso es lo que dice el tuit, históricamente ha estado abandonado, es decir, hace falta mucho por hacer todavía y en 4 años no se resuelve todo lo que por décadas se ha abandonado, pero más allá de eso, Renato, pienso yo que aquí lo importante es que hemos cumplido la tarea.
No, eso lo reconoce una parte de la población. ¿Crees que Sí. por tu mensaje político de apoyo y esas expresiones te han destituido en este momento? Bueno, la verdad que no lo sé. Yo solo recibí la notificación de que ya no iba a ser parte del gobierno y bueno, eso se acepta. Así como acepté ser parte del gobierno en diciembre del 2021, también acepto esta decisión de la presidenta. Es que el que lo acepte demuestra que sos un caballero, que no te has enamorado del cargo público. Pero esta partecita, Claro. esta partecita que dice Xiomara ahí, no es Xiomara que dice, no. Esta parte que le expresó a su esposa, la diputada liberal, Daniela Esponda, que mencionó el dinero, por favor, ayúdame con esto rapidito. Su liderazgo auténtico demostró que la integridad supera las campañas de mentiras y el dinero. Ese párrafo que escribe en su cuenta de X. Ella ganó pese a las mentiras y el dinero la reelección como diputada. ¿Estabas criticando a tu partido, Daniel, en este momento? Fíjese que en realidad no, Renato, porque, bueno, le cuento que allá la gente de los otros partidos dijeron cualquier cantidad de barbaridades de mi esposa. Leí una publicación de hace 2 o 3 días donde la acusaban hasta de borracha. Y mi esposa es alérgica al alcohol. Mi esposa ni siquiera puede tomarse una copita de vino porque es alérgica al alcohol. La verdad que, no sé, pienso que hace un impacto muy fuerte, ¿cierto? Eso es normal. Pero yo pienso que aquí lo importante, Renato, es reconocer en qué es lo que hemos avanzado, tener la serenidad y la tranquilidad de comprender que lo más importante es la familia, ¿sí? Nuestra responsabilidad con el país, con los niños y con las niñas. Y yo lo tomo con la tranquilidad que siempre he tomado las cosas. Porque ya no sea ministro de Educación no significa que no siga defendiendo el derecho a la educación de los niños y de las niñas. Y bueno, lo tomo con tranquilidad y a seguir trabajando por la educación de Honduras. Es decir, para ti la familia está por sobre las coyunturas. Para ti la familia, la esposa, los hijos están por sobre los intereses partidarios. Entiendo qué es lo que me estás diciendo. Sí, por supuesto, la familia siempre debe estar como prioridad. Eso nos lo enseñó mi madre, nos lo enseñó nuestra abuela. Pero además de eso, Renato, es que en realidad, no sé, hay una concepción, pienso yo, que realmente a mi esposa le costó mucho su reelección, ¿sí? Y no competía con el gobierno, competía con 2 partidos más. Y las condiciones adversas que tiene el departamento. Pienso que solo los que realmente conocemos la Mosquitia sabemos de lo que yo estoy hablando. Es decir, es complicado, muy pero muy complicado. ¿Crees que la presidenta tomó tus palabras como un desafío, como un cuestionamiento al partido de gobierno, esas expresiones de amor que le dijiste a tu esposa, la diputada liberal? Mire, Renato, el amor es el amor. Y eso no se discute ni se pone en una balanza. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, y creo que esa pregunta la debe responder la presidenta. Lo que sí le debo decir es que, bueno, creo que uno de mis pecados más grandes en la administración fue haberme enamorado de Erika. Y para mí es la bendición más grande que he tenido en mi vida. Como lo dije yo hace algún tiempo, no puede ser que porque te enamores de una persona que pertenece a otro partido político, te ataquen. O sea, no permitamos nunca que haya que pedirle censo a las personas que nos llaman la atención para comenzar una relación. Eso, a mí en lo personal, no va conmigo. Y bueno, decirle a mi esposa que esté tranquila, que la amo mucho y que me siento muy, pero muy orgulloso de ella, del gran trabajo que ha hecho. Mira, y tienes razón. Este amigo tuyo de toda la vida también, cuando yo escuché o leí que el ministro de Educación se casaba con Erika Urtecho, mira, ¿y esto? Pero tú has respondido, el amor está por sobre todas las cosas. Sí, el amor está por sobre todas las cosas. Pero mira cómo son las coyunturas. ¿Sabes qué ha dicho el presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, Roberto Contreras? Mira, sí, el amor es así. El amor y las coyunturas son así. ¿Qué ha dicho Roberto Contreras?
Bueno, quiero felicitar al exministro de Educación, Daniel Esponda, por su gran labor al frente del Ministerio de Educación, del cual ahora ya no es parte. Como presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, abro las puertas de esta noble institución para darle la bienvenida a nuestras filas liberales. Y por amor, y por ese amor a Erika, puedes tomar la decisión de pasarte al Partido Liberal, Daniel. Mire, Rato, le voy a decir una cosa. Si una cosa me caracterizó a mí en estos 4 años es que ser el esposo de la vicepresidenta nunca me alejó ni mi responsabilidad con el gobierno ni con mi tarea partidaria en Libre. Y si yo tuve algo que creo que ha sido muy importante para alcanzar los logros que tenemos en educación, es que yo no anduve peleando política con nadie. Le doy un ejemplo del alcalde Contreras. ¿Recuerda usted el concierto del coro de los 10.000 que hicimos en San Hermoso, Pedro Sula? hermoso. Una de las cosas más hermosas que hubo en tu administración. Sí. Fue todo un pugilato para hacer ese concierto. Y algunos decían, lo hizo en San Pedro para favorecer al alcalde Contreras. Lo hicimos en San Pedro por la simple y sencilla razón que ahí es donde están las ciudades conurbadas del país. Entonces era más fácil recoger o encontrar a 10.000 niños en la cercanía. Tegucigalpa no tiene capacidad hotelera, etc. Y le voy a contar una cosa que me pasó súper hermosa, la verdad. Un mando intermedio del alcalde había suspendido el permiso para utilizar el Estadio Morazán, el Estadio Olímpico. Y el propio alcalde Contreras me llamó diciéndome que él no había tomado esa decisión y que no se preocupara, que no me preocupara, que el evento iba a ir. Y además de eso, caballerosamente le envió saludos a la presidenta y me dijo que no me preocupara, que él no iba a ir al concierto, que lo único que quería era que los niños disfrutaran esa noche. A algunos eso también les molestó. Pero mire, Renato, es que insisto que eso ha sido mi tónica. Nosotros, los funcionarios públicos, sobre todo a los gobiernos locales, que yo trabajé de la mano con Amón los 4 años, por eso hemos tenido éxito, porque pusimos como prioridad a los niños y a las niñas y no entramos en discusiones si es partido o no es partido. Cuando uno asume un cargo de la función pública desde mi óptica, desde mi profesionalismo, lo primero es el cargo donde lo están haciendo trabajar porque es una responsabilidad con el país. Y yo he puesto como prioridad el derecho a la educación de los niños y he platicado con todo el mundo, con alcaldes nacionalistas, con alcaldes liberales. Trabajé súper bien con la empresa privada. Yo le agradezco infinitamente a la empresa privada, tanto de Tegucigalpa como de San Pedro Sula, y a todos los profesores y las profesoras, porque la verdad es que estos 4 años avanzaron. Okay. Y le quiero agradecer también, Renato, a mi partido. Mire, comencé yo en la izquierda desde que era un niño. Mi mamá la sufrió mucho cuando yo era dirigente estudiantil de la Universidad Pedagógica, cuando fui dirigente gremial también, ¿no? Por el tema de seguridad que había en el país. Yo jamás hubiera tenido este cargo si no hubiera sido por el Partido Libertad y Refundación. Y además de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, ese es el llamado que le hago a mis compañeros. Sigamos trabajando para construir la Honduras que soñamos, pero sobre todo la Honduras que nuestros niños y nuestras niñas merecen. Ok, yo entiendo todas esas cosas que estás diciendo, mira. Y aunque la pregunta me la baties, me la jonronies, y algunos digan, ¿qué pregunta tan ingenua? Así como están las cosas en Honduras. Yo jugué béisbol chiquito, Renato. Bueno, pues vas a entender mi pregunta mejor todavía. Así como están las cosas en Libre en este momento. Porque hay un terremoto interno en Libre en este momento. No vamos a debatir de eso. Hay un terremoto interno en Libre en este momento. Entre los que quieren a Libre como una centroizquierda diferente a la izquierda radical que enarbolaron estos 4 años, porque yo te voy a decir algo, la derecha ha cometido errores y excesos en Honduras. Y en un estado como el hondureño necesitamos una centroizquierda para combatir los excesos de la derecha. Como cuando gobierna la izquierda necesitamos una centroderecha que combata los excesos de la izquierda. Pero Honduras necesita una centroizquierda. Recuerdo a don José Rafael Ferrari, presidente eterno de Televicentro, cuando me decía, Renato, el Partido Liberal necesita girarse un poquito a la izquierda, me decía. Ferrari, el gran y poderoso comunicador de medios en Honduras, una vez me lo dijo, Renato,
el Partido Liberal necesita moverse un poquito para la centroizquierda. Necesita, para combatir los excesos que algunos gobiernos de derecha hacen. Ok, ¿qué es lo que te quiero decir? Claro. Esta decisión es de la presidenta y aquí es donde van a decir, ingenuo Renato, ¿quién es la presidenta? Si lo destituyen a Esponda, ¿de quién es la responsabilidad? De la presidenta, porque la presidenta. ¿Es de la presidenta o es de Rixi, tu movimiento, tu destitución? No, es de la presidenta. Okay. Mire, yo pienso que hay que respetar mucho a la presidenta. Siempre plantearon que el presidente Zelaya era el que tomaba las decisiones. Yo que estuve en el círculo más cercano del gobierno, le puedo decir que quien tomaba las decisiones y las decisiones más importantes de este país era la presidenta Castro. Sin duda, como en todo matrimonio, tuvieron que haber conversado algunas cosas. Eso es normal, Renato. Pero la presidenta ha sido, para mí, una gran presidenta. Ok. La presidenta es una mujer llena de amor. No está resentido por tu destitución hoy. Renato, ¿cómo voy a estar resentido si la presidenta Castro me dio la oportunidad laboral y de cumplir mis sueños más importantes de mi vida? O sea, mire qué lindo fue para mí. Yo comencé a estar organizado en el movimiento social desde que tenía 13 años, con el Grillo, con Gilberto Ríos y con Gerardo Torres, fueron mis compañeros en la organización política, Los Necios, etcétera. Y de todo lo que criticamos, yo desde el sector educación, que se tenía que resolver, cuando la presidenta me dio esta maravillosa oportunidad, compañero Edgardo Casaña, Jaime Rodríguez, Wincho, la presidenta me dio la oportunidad de poder demostrar que lo que decíamos que se podía cambiar, lo cambiamos y lo transformamos para bien para los niños y las niñas del país. Yo de eso me siento orgulloso y le voy a estar eternamente agradecido a la presidenta por esta oportunidad que me dio. Bueno. Y para mí, eso es lo más lindo que hay. Pues entonces yo me despido con un mensaje bíblico. El amor todo lo puede. Todo lo puede. Tolerar a quien te destituye, a quien te nombró y a quien te destituye. Y por una máxima mayor, mayúscula. Por amor dijiste lo que le dijiste, si les expresaste a tu esposa liberal lo que le dijiste, aunque eso haya traído consecuencias. El amor todo lo puede, mi estimado ministro de Educación. Como el amor todo lo puede, a tolerarlo todo. Sí, ¿no? Y con Erika lo hemos demostrado, es decir, el amor está sobre cualquier contradicción. Yo sí le hago un llamado al país, al pueblo hondureño. Hay que unir al país. Ese es el mensaje. Necesitamos construir una sociedad de paz, una sociedad de amor. Y a pesar de las diferencias políticas que tengamos, porque siempre las vamos a tener, Renato, y yo lo dije en el sector de educación, hay que hacer un gran pacto por la educación del país. Donde a pesar de las diferencias que tengamos, digamos en las 4 o en las 5 cosas que tenemos acuerdo y avancemos en esa dirección sin importar quién gobierne, para construir políticas de Estado y no solamente de gobiernos. Que el ministro que venga no venga a borrar todo lo que se hizo, sino que avance en las cosas importantes y en las cosas que alcanzamos éxito. En esa dirección el país va a avanzar. Yo soy un convencido que el país va a entrar en esa ruta. Y todos los que piensan como yo, cuenten conmigo. Y yo sé que ustedes también estén en esa misma dirección. Totalmente de acuerdo. Y aceptaste la derrota. Eso te pudo perjudicar ante los ojos también de algún sector. Hay que ser buenos perdedores, Renato. Hasta para eso hay que ser buenos. Sí. No, ministro, coincidimos en muchas cosas. Y siempre te recuerdo, el amor todo lo puede, lo tolera y lo soporta. Y a ti te toca hoy, por amor, soportar y tolerar todo. Que termines de dormir bien allá en Bruselas, Bélgica, porque me imagino que está haciendo frío. A mí me ha tocado dormir con un frío bárbaro en Bruselas, con una cama que la calientan por debajo para resistir esas temperaturas bajas. Que estés bien, Daniel Esponda. Gracias. Muy bien. Muy amable. Abrazo. En otra temática, en educación financiera, le explicamos por qué es importante considerar los factores medioambientales, sociales y de buen gobierno al momento de tomar decisiones relacionadas con sus finanzas. Educación financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Antes de tomar cualquier decisión financiera,
Identifique qué cuestiones medioambientales, sociales o de gobernanza son importantes para usted y los objetivos de sostenibilidad que quiere alcanzar. Cuidado con el greenwashing o blanqueo ecológico. El hecho de que el nombre del producto incluya palabras como verde o sostenible no garantiza que sea sostenible. Examine detenidamente la información del producto sobre las características de sostenibilidad. Los productos financieros con características de sostenibilidad comportan riesgos financieros como cualquier otro tipo de productos financieros. Tenga en cuenta que estos productos no ofrecen necesariamente mejores condiciones que las tradicionales. Por ejemplo, tipo de interés más bajo para los préstamos, comisiones más bajas, etc. Asegúrese de leer detenidamente toda la documentación oficial para informarse de las características y de los riesgos asociados a la inversión. La tensión en que mantienen este y los últimos procesos electorales, sumada al conteo por goteo de esta jornada, reaviva la incertidumbre entre los hondureños y pone de nuevo sobre la mesa la necesidad de reforma de fondo. Sectores de la sociedad civil insisten en que la segunda vuelta electoral y otros cambios estructurales deben aprobarse al inicio del próximo gobierno y aseguran que sus propuestas ya están listas para ser presentadas. La pelea de infarto voto a voto entre los candidatos del Partido Nacional y Liberal por la presidencia de la República abre el debate sobre la necesidad de aprobar de entrada en el próximo gobierno la segunda vuelta electoral. No hay más espacio, inmediatamente tenemos que empezar a trabajar en las reformas electorales, pero reformas electorales de fondo, y aquí vamos a medirles el pulso a quien llegue a dirigir los destinos de la nación. En las últimas horas, el candidato liberal Salvador Narrala, con un pie en casa presidencial y otro en el conteo de votos del CNE, prometió terminar con esta incertidumbre de cada 4 años y entrar sin demoras en su gobierno a las reformas electorales de fondo. Van a haber reformas electorales, como es el tema de la segunda vuelta, como es el tema de la ciudadanización de las mesas, como es el tema de los diputados por distritos, que creo que son cosas que ya debemos tenerlos como tal. En efecto, son reformas electorales de fondo, pero ahora la más urgente frente a la incertidumbre en la transmisión de resultados electorales es la segunda vuelta o balotaje, donde el ganador tiene el respaldo de la mitad más uno y garantiza de entrada mayor gobernabilidad. Vemos en otros países cómo ha funcionado, le da fuerza, le da legitimidad al que gana las elecciones en segunda vuelta, y eso al final te da gobernabilidad. Y la gobernabilidad trae estabilidad, la estabilidad trae inversión, y las inversiones traen oportunidades y progreso para un país. Pero también están otras reformas que se derivan de este tenso y polarizado proceso electoral. Una reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas saquen las manos de las elecciones primarias y generales. Apuntan a eso, a que las Fuerzas Armadas tengan una delimitación clara de que su función es de defensa de la integridad territorial. ¿Que no se involucren en lo electoral? Absolutamente no deben de tener ningún rol en los temas electorales. Si la segunda vuelta se hubiese aprobado hace unos 20 años cuando empezó a sonar en el país, los hondureños no hubiesen pasado por la tensión de 5 procesos eleccionarios donde el triunfo siempre estuvo asociado a la duda. El camino de estas reformas electorales está lleno de espinas, pero también de ironías. Primariamente estuvieron en manos del Partido Nacional, que no las concretó, luego de Libertad y Refundación, y no se descarta que pronto estén en manos del Partido Liberal. Ulises Aguirre, Telenoticias. Ok, ¿mantendrá el Partido Liberal este margen sobre Narria Fura o remontará Narria Fura? Estamos llegando a un momento culminante del proceso electoral, si ya solo faltan como 20% de actas para escrutarlas. ¿Cómo está en este momento el porcentaje que nos está suministrando el Consejo Nacional Electoral? Cristina. Vemos en pantalla a la candidata del Partido Libertad y Refundación, Rixi Ramona Moncada, con 489.457 votos, que representa el 19.01%. Vemos también a Salvador Nasralla con 1.034.898, que representa el 40.21%, y Narria Fura del Partido Nacional
con 1.022.189, que representa el 39.71%, Renato. La diferencia... Siempre hay una variación. La diferencia porcentual en este momento entre Narrala y Afura es... No la diferencia porcentual, sino en votos. 12.709. 12.709. Mira, hoy se comunicó un alto dirigente nacionalista. Renato me dice, me agrada que usted esté diciendo que hay que respetar lo que emana del Consejo Electoral. Y lo sostengo. Hay que respetar lo que emana del Consejo Nacional Electoral pese a estas interrupciones en la transmisión, que eso debe ser corregido de inmediato. Entonces me decía, ya terminó Cortés, ahora vienen departamentos de ganó Tito Asfura. Ya verá usted que en las próximas horas Tito Asfura va a superar a Narrala. Pero como aún faltan actas de Cortés y de Lloro, ya verá que al final, no, eso no me lo decía un dirigente nacionalista, me lo decía un dirigente liberal. Ya verá que al final Salvador Narrala seguirá, sostendrá el triunfo. Los nacionalistas piensan diferente. Los nacionalistas piensan que ahora, cuando comienzan a contabilizarse actas de departamentos que han votado por el nacionalismo según su centro de cómputo, Tito se irá arriba de Narrala. Lo único que les digo a los hondureños, respetemos el resultado del Consejo Nacional Electoral para que no tengamos problemas, para que no tengamos confusiones ni contradicciones. Es el órgano electoral que hay que respetar. Lo ha dicho la Comunidad Europea, lo ha dicho Estados Unidos, lo ha dicho el mundo. Hay que respetar lo que emana del Consejo Nacional Electoral. La actualización, esta es la actualización, lo más inmediato. Salvador Nasralla con 1.035.047 votos, que representa 40.21%. Narriad Fura, 1.022.345, que representa 39.71%, con una diferencia de 12.702 votos. Y arriba ahora, Salvador Nasralla. Las actas transmitidas hasta el momento para estos datos, el 80.61%. O sea, solo faltan 19% y un poquito más de actas que transmitir para que tengamos el resultado del Consejo Nacional Electoral. Hondureños, no nos metamos a problemas. Respetemos al órgano electoral y lo que transmita el órgano electoral indistintamente si sale favorecido Narria Fura o Salvador Narrala. En estas elecciones generales no solo cambió el mapa político, también parece terminar la era de varios diputados y alcaldes que parecían instalados de forma vitalicia. Figuras de todos los partidos, algunos con más de 2 décadas en el poder, están quedando fuera por decisión de un electorado que esta vez cobró años de comodidad, lealtades de grupo y nulos resultados, según los analistas. No solo el oficialismo recibió el voto de castigo, también un grupo de diputados emblemáticos que, según este analista, pretendían jubilarse en el Congreso sin haberle dejado nada al país. El pueblo solo les cobró años de comodidad, intereses personales y lealtades de grupo que nunca se tradujeron en beneficios para Honduras. Estos cadáveres en la producción legislativa lo que han dejado simplemente es una serie de colusiones que han impedido que se pueda legislar en favor del pueblo hondureño. Con más del 78% de las actas escrutadas, Antonio Rivera Callejas no lograría su 6º periodo y Walter Chávez tampoco alcanzaría el 5º. En libre, Juan Barahona y Harry Dixon corren la misma suerte, mientras que en el liberalismo el jefe de bancada Mario Segura y su compañera Gloria Bonilla ven frustrado el intento de seguir afianzándose en el Congreso después de 12 años. Pero los relevos también son saludables en política, sobre todo cuando muchos se aferraron a sus curules aprovechando que no existen límites a la reelección legislativa. Así lo cuestiona la ASJ al advertir que la nueva generación de congresistas debe evitar seguir su ejemplo. Entonces ahí el reto va a ser mantenerse consecuente a lo que han predicado,
presentar proyectos de ley de calidad y no prestar el voto para temas de corrupción, para arreglos entre partidos, porque si no, no les va a durar nada. Exactamente en 4 años, en las elecciones del 2029, van a estar saliendo del poder en ese sentido. No deja de sorprender igual que el expresidente del Congreso, José Alfredo Saavedra, y el subjefe de la bancada nacionalista, Nelson Márquez, estén quedando fuera. A nivel municipal, la mayor sorpresa hasta ahora se dio en Choluteca, donde el alcalde Quintín Soriano perdió su hegemonía de más de 20 años, tras una caída estrepitosa frente al joven candidato del Partido Nacional, Ever Aplícano. Lo que está claro es que muchos de ellos deberían tomarse un respiro de la política, señala el director del CIPRODE, para quien llegó el momento en que la ciudadanía simplemente dejó de tolerar su permanencia. La gente se cansó de verlos ahí, primero, y después también todas las narrativas que se construyeron en este periodo preelectoral y durante los últimos años también ha pasado factura a todos. Creo que para ellos también es incluso sano que hayan salido. El mensaje que está enviando el pueblo hondureño es claro. Los cargos no son vitalicios y la paciencia ciudadana tiene su límite. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Me escribe la candidata designada presidencial del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, para decirme: buenas noches, aclarar que el porcentaje contabilizado en la actualidad es de 69.07%. El 80% del que usted hizo en mención es el total de las actas rescindidas en el CNE. Bueno, solo quiero... Sí. No entiendo, lo que nosotros leemos de la página del CNE es estos resultados que ven ustedes a la izquierda de su pantalla y a la derecha dice información actas transmitidas, 15.439 de 19.152, avance 80.61%, correctas 13.228, inconsistencias 2.211. Es lo que hemos transmitido, pero bueno, yo acepto la información y el pensamiento de toda la gente que se comunica con nosotros, incluida la de María Antonia Mejía. Pero María Antonieta Mejía, esos son los datos actualizados. Y mira, y cuánta información, cuántas reacciones se producen. Intentamos hacer el mejor periodismo, el más objetivo. Me encuentro aquí leyendo, cuando estaba con María Antonieta, un televidente, Oscar Cartagena, no sé quién es Oscar Cartagena, solo sé que tiene como número telefónico 9587-6709. 9587-6709. Oscar Cartagena, ¿qué viene? Y con la información que estamos suministrando, me califica, me ofende, dice que basura, más cizañoso, eres resapo, destila veneno por los poros, mediocre. Así es el periodismo. Tiene que canalizar uno todos estos pensamientos. Mira que hasta que nos critican tienen libertad de expresión y los transmitimos. Pero bueno, no nos vamos a detener en las ofensas, ¿verdad? Ni en las felicitaciones, adulaciones, ni ofensas. Y estamos transmitiendo los resultados de la página oficial del CNE. Bueno, y lo de Esponda, si es que lo destituyeron, pues. Y lo de Esponda, que lo destituyeron en una noticia que ha salido. Una noticia que nos pareció interesante transmitir para ver todas las aristas, pero no nos detenemos. En un país democrático de respeto de la libertad de expresión y de prensa, debe ser uno capaz de ser tolerante y transmitir lo bueno y además hasta las críticas. No sé si lo de Oscar Cartagena es una crítica fundada o tiene la razón. Voy a ir a mi casa a descansar y a pensar en todos los descalificativos de él. Por eso les di el número, para que lo llamen y le digan quién destila veneno, si nosotros o él. Hasta en eso somos magnánimos. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos instó este miércoles a la población hondureña a mantener la calma y evitar cualquier acto de violencia derivado del ambiente postelectoral. La institución recordó que Honduras atraviesa una etapa de transición que exige respeto absoluto al orden constitucional, a la institucionalidad y al derecho ciudadano a vivir en paz. El CONADE enfatiza que ninguna diferencia política justifica la agresión, la destrucción de bienes o el irrespeto a la integridad de las personas, e hizo un llamado a todos los sectores políticos, sociales y comunitarios a actuar con responsabilidad y prudencia.
También exhorta a las autoridades encargadas de la seguridad a garantizar protección de la ciudadanía y a conducirse con estricta neutralidad, privilegiando los derechos humanos en cada actuación durante este periodo sensible. El organismo reiteró que el diálogo y el respeto a la ley son las únicas vías para preservar la estabilidad democrática del país e insta a la población a contribuir a un clima de convivencia pacífica. El reelecto alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, salió a aclarar este miércoles que los manifestantes de la noche de ayer sembraron el caos y saquearon algunos negocios en las cercanías de la comuna capitalina o de San Pedro Sula, de esa ciudad. No son ni liberales ni personas a quienes se les prometió una ayuda económica por su voto, afirma. Yo había comprado con 1 millón de lempiras votos en la ciudad, lo cual es totalmente falso. ¿Para qué necesito comprar votos yo si siempre les dije a ustedes en declaraciones que le podíamos dar 50,000 votos de ventaja al Libre y 50,000 votos de ventaja también al Partido Nacional y que siempre les íbamos a ganar? Según Contreras, previo a estos disturbios, circuló un video donde grupos ligados a maras y pandillas se citaban en la comuna sanpedrana sin precisar qué reclamos llevarían. También llama la atención que llegaron en varios buses y al filo de las 9 de la noche les llevaron pizzas para que no pasaran hambre. A solo días de las elecciones, San Pedro Sula vivió una noche de tensión. Un conato de saqueo en la zona comercial puso en alerta a las autoridades policiales que lograron contener a grupos que intentaban provocar caos en pleno centro de la ciudad. En el lugar se observaron llantas incendiadas, obstáculos en las calles y movimientos sospechosos cerca de comercios y edificios públicos. La rápida intervención policial evitó que los locales fueran saqueados. La Policía Nacional va a hacer cumplir la ley en relación a los actos que se pretendieron hacer el día de ayer, que son actos vandálicos. La Policía Nacional actuará de acuerdo a ley, lo que establece la Constitución y nuestras normas jurídicas. Así que toda persona que se dedique a hacer actos vandálicos va a ser detenida y puesto a la orden de la Fiscalía para ser llevado al órgano jurisdiccional del Estado. Sin embargo, autoridades y expertos advierten que no está claro qué motivó esas concentraciones. Algunas fuentes señalan presuntos reclamos por promesas políticas incumplidas. A través de redes sociales se generaron otras movilizaciones, por lo que hay llamados a la prudencia y al cumplimiento de la protección ciudadana y de sus bienes. Lo importante es que no ha escalado a crisis. Esto básicamente se dieron los hechos el día de ayer, pero hubo una respuesta, ¿verdad?, inmediata por parte de la policía. Hay pérdidas materiales, pues hay que evitar que esto siga ocurriendo. Al pueblo hondureño estar atento, alerta, a estar pendiente y que cualquier hecho o movimiento atípico que se esté dando en algún sitio o zona del país se llamen a las autoridades correspondientes para que puedan actuar. También hubo reportes de autoridades policiales sobre varios buses que transportaban personas sin identificación política y se llegó a temer de más intentos de vandalismo a comercios, así como la presencia de operadores que aprovechan eventos como la incertidumbre electoral para provocar violencia. La Policía Nacional debe actuar con toda la fuerza ahorita contra estas personas que están cometiendo actos de vandalismo. Vamos a un nuevo gobierno, repito, un nuevo gobierno. Conozco al director nacional de la policía, sé que es un hombre honorable, sé que es un hombre recto y sé que va a poner orden hasta esta situación. A nivel nacional, instituciones llaman a mantener la calma y a esperar el conteo final de votos, recordando que los escenarios de violencia pueden generar responsabilidades penales y afectar la estabilidad democrática. La ley es clara. Ningún reclamo político justifica actos de vandalismo o saqueo. Vicente Turcios, Telenoticias. En nuestra sección del emprendedor, le contamos la historia de Garden Boutique, un negocio que destaca por la venta de pascuas y flores típicas de la temporada navideña. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Garden Boutique es un emprendimiento liderado por Maritza Perdomo, una ingeniera agrónoma que desde hace 3 meses puso en marcha su negocio. Ofrecemos en Santa Rosa de Copán, llamado Garden Boutique. Este es una tienda concepto de jardinería
plantas, todos los insumos para el manejo de nuestros jardines y distribución de flores para las floristerías locales y alrededores. Ofrecemos en este momento, noviembre y diciembre, vamos a estar ofreciendo todo lo que es la Pascua. Nuestra Pascua es una Pascua para decoración de interiores. También vamos a ofrecer la Pascua pequeña de adorno regular, pero esta es una Pascua a un precio muy accesible. En Garden Boutique además se encuentra todo lo relacionado en jardinería. Y que no siempre tenemos un espacio donde poder adquirir nuestros productos a un precio justo. Esto es algo muy importante que caracteriza la tienda. Para poder ofrecer productos accesibles a la población de Santa Rosa de Copán y a otras mujeres emprendedoras que se dedican al mundo de la floristería. Y cualquier persona puede pasar, elegir su flor, armar su bouquet y llevarlo a casa, llevarlo a oficina, tener un detalle. The Garden Boutique les espera en Plaza Los Lirios en Santa Rosa de Copán. Para TN5 les informa Zaira Ardón. Taiwán inicia acercamientos para recuperar las relaciones diplomáticas con Honduras, aprovechando que los dos candidatos que se disputan la presidencia han prometido romper con China continental y reiteran que lo concretarán. El sector empresarial recomienda analizar las implicaciones económicas y geopolíticas. Economía Hoy es presentada por Cemento Bijao. Construir con calidad no es un gasto, es una inversión que garantiza tu seguridad. Cemento Bijao, el corazón de cada proyecto. Taiwán comenzó a hacer lobby político en Honduras, interesado en restablecer las relaciones diplomáticas, según lo que expresó el ministro taiwanés de Asuntos Exteriores, en vista que los dos candidatos que se disputan el poder han prometido romper con China continental y volver con su antiguo socio. El ingeniero Salvador Narral ha sido claro y lo repitió incluso antes de las elecciones, que su relación va a ser con Taiwán, no con China. Y yo creo que la gente está de acuerdo. Y si papi a la orden es el presidente, como seguramente así será, si decide relacionarse con Taiwán y con China comunista, no, que no va a ser China comunista. ¿Qué daño nos puede hacer? Va a venir a atacarnos, a invadirnos, a bloquearnos. Y para eso tenemos a Estados Unidos que nos defiendan. Coinciden que en más de 2 años con China, el país no obtuvo beneficios significativos en comercio e inversión, más bien se afectó a los camaroneros y comerciantes locales, por lo que sería una decisión acertada, aseguran. Romper con China y volver con Taiwán es jurídicamente sencillo, bastará con una nota diplomática. Sin embargo, hay quienes recomiendan que se debe analizar las implicaciones económicas y geopolíticas. En el sector empresarial consideran que es un tema complejo porque deben enmendar la forma en que sacaron a Taiwán, pero tampoco pueden ignorar que China es el gigante del comercio mundial. Incluso recomiendan mantener los lazos con ambos países. Habrá que ver cuál es el pensamiento de las nuevas autoridades de establecer un balance entre el amigo tradicional de toda la vida y un gigante económico que no se puede desconocer como es China. Siempre tuvimos las esperanzas de que con China, Taiwán íbamos a restablecer relaciones sin necesidad de hacer las relaciones comerciales con China continental también. No podemos ni debemos pelearnos con nadie, siempre y cuando respeten la forma y la conducta de cómo nosotros los hondureños queremos manejarnos. Sin embargo, Beijing rechaza esta posibilidad al afirmar que se debe respetar el principio de una sola China porque Taiwán es parte de su territorio. Sara Carranza, Telenoticias. El crédito sigue llegando a sectores productivos e impulsan la economía. La economía hondureña sigue en marcha y el crédito continúa llegando a las familias y a los sectores productivos que sostienen el empleo, la producción y las ventas locales, según la Asociación de Instituciones Bancarias, al indicar que la banca se mantiene como un aliado del Estado y de la actividad económica.
Las cifras oficiales detallan que los depósitos del público superan los 707.000 millones de lempiras, reflejando confianza en el sistema financiero. Por otra parte, la cartera de préstamos sobrepasa los 676.000 millones, recursos que mueven consumo e inversión. Y en esta temporada de mayor movimiento comercial, las micro, pequeñas y medianas empresas siguen siendo el motor del empleo y las ventas locales, con más de 309.000 créditos por el orden de los 167.000 millones de lempiras otorgados a emprendedores y pequeños negocios en todo el país. De varios impactos de bala fueron asesinados un hombre y una mujer en un car wash ubicado en el sector de Río Blanco, en San Pedro Sula. El reporte policial detalla que 2 individuos armados llegaron en una motocicleta a efectuar el crimen y posteriormente huyeron de la escena. Las víctimas fueron identificadas como Erlin Samuel Ramos y Lilian Meléndez Hernández, quienes eran los dueños de la glorieta y el car wash en donde fueron ultimados. Aún se desconocen las causas del hecho, pero testigos lo relacionan con el delito de la extorsión. Los 3 muertos de la masacre registrada en el municipio de Victoria, Lloro, fueron retirados de medicina forense por sus familiares. Entre tanto, la policía investiga si los fallecidos integraban una banda de roba ganado. Los cuerpos de 3 jóvenes ejecutados en la comunidad de San Isidro en Victoria, Lloro, ingresaron este día a la morgue de medicina forense en San Pedro Sula. Las víctimas, Cristian David Licona, Andy Gabriel López de 29 años y Carlos Humberto, eran de Villanueva y de Lloro respectivamente. Porque yo quiero darle una cristiana sepultura a mi hijo, que su niño de 2 años lo mire, pues no es lo bueno, no es lo mejor, pero tan siquiera que lo mire en un ataúd. Eran trabajadores y no delincuentes, aseguran sus familiares. Él viajaba fuera de la ciudad. Trabajaban con la empresa fuera de la ciudad, no solo en ese lugar, sino que en varios lugares. ¿Ustedes vivían ahí en ese lugar? No, nosotros vivimos aquí en Villanueva, pero como por el trabajo de ellos se movían hasta el otro lado y el otro muchacho sí residía ahí. La policía investiga el triple crimen de los jóvenes que, según las primeras hipótesis, estarían ligados a una banda de roba ganados. Las 3 personas no contaban con documentos de identificación y las 2 motocicletas que se transportaban ellos tampoco tenían documentación que los pudiese dar una idea de quién se trataría. Una vez que finalice el proceso de autopsia por parte de medicina forense, vamos a esperar el informe final que nos permita conocer las identidades. Los 3 jóvenes fueron ultimados el 1 de diciembre en una zona remota de Victoria, Lloro, según confirmaron las autoridades policiales. Los restos del presidente del Club Deportivo Maratón, Orinson Amaya, fueron sepultados esta tarde entre homenajes y llantos por su partida de la tierra. Con profundo respeto y admiración, el presidente del Maratón, Orinson Amaya, fue homenajeado en el estadio Yankel Rosenthal, donde su legado perdurará en la memoria de los aficionados del equipo verde que hoy lloran su partida. Siempre vas a vivir acá, Presi. Siempre vas a vivir acá. Toda la vida. Celebramos el lunes pasado el centenario con él, con mariachi, él estaba feliz y nosotros felices. Por el modo, que Dios lo tenga en la gloria allá. Un centenar de personas acompañó la misa de cuerpo presentes antes de su sepultura, donde los directivos del equipo verde destacaron la figura de Amaya, calificándolo como un presidente irreemplazable cuya dedicación y liderazgo dejan una huella imborrable en la historia del Club Verde. Hermano, estoy seguro que cuando San Pedro te ve entrar al cielo, te pedirá un autógrafo y dirá: pucha, Orinson, qué vida la que viviste, dejaste a todos llorando por allá. Los cánticos eterno presidente resonaron en el cementerio, donde esta tarde fue sepultado en medio de la nostalgia que deja su partida, pero con grandes recuerdos en la memoria de muchos que lo conocieron. La gente de Maratón lo debe recordar como un hombre que desayunaba, almorzaba y cenaba por Maratón. Lo debe recordar como un hombre que siempre se puso en segundo lugar a él y en primer lugar a Maratón. El sueño era ver el estadio alumbrado, seguidamente
terminado con los palcos, y otro de los proyectos a corto plazo que teníamos era el desarrollo de un complejo para las ligas menores, que ya ya teníamos localizado el terreno. El deseo de los aficionados del Club Deportivo Maratón es que a corto plazo este equipo les regale la 10ª copa para honrar su memoria. Orlín Martínez, Telenoticias. Hoy fue sepultado otro gran hondureño, un hondureño referente, un hondureño en el que nos debemos inspirar por su conciencia social desde su actividad como empresario, don Emilio Larach. Un hombre que debe ser ejemplo de solidaridad, ejemplo de conciencia social, ejemplo de trabajar para buscar prosperidad del país, ejemplo de trabajar sin olvidar la solidaridad con los trabajadores, ejemplo de democracia, don Emilio Larach.